En esta ocasión se dispone de una placa sobre la cual circula un flujo de aire. Se sabe que la placa tiene un largo de 4 metros y una temperatura T sub S, la que puede tomar dos valores, 800 y 1300 Kelvin. Por otro lado, el flujo de aire se desplaza a una velocidad v, con un cierto ángulo θ, como se muestra en el esquema. Además, se dispone de datos obtenidos de una simulación en el software ANSYS, los que corresponden a valores de calor transferido desde la placa al aire por unidad de ancho, para distintas velocidades, ángulos de ataque y temperaturas de la placa. Lo anteriormente mencionado se ilustra en la presente tabla. En primer lugar, ya adentrándonos en el proceso resolutivo, se busca determinar la naturaleza del fluido en diferentes porciones de la placa, es decir, identificar en qué posición el fluido se torna laminar o turbulento. Para ello, el análisis se basó en el número de Reynolds, sabiendo que cuando este número toma un valor crítico de 5 por 10 a la 5, ocurre lo siguiente. En el tramo anterior a este, el flujo se torna laminar y por consiguiente, cuando el tramo se encuentra en una zona superior al Reynolds crítico, se vuelve transicional hasta alcanzar por completo la turbulencia. Para lograr obtener una expresión, se despejó la posición X en función de las demás variables para así determinar en cada uno de los casos las posiciones críticas y definir sus naturalezas de flujo. Para el aire se consideró una viscosidad cinemática a 25 grados Celsius, tabulada, ya que es una aproximación bastante cercana a los 300 Kelvin del flujo. Para optimizar el proceso, la iteración se realizó con la ayuda de Excel. En este caso se consideró la situación más desfavorable, que corresponde a que el flujo no tenga una parte transicional y justo después del Reynolds crítico se vuelva turbulento. De esta manera se obtuvieron los porcentajes respectivos, donde la capa límite del aire se vuelve turbulenta y donde es laminar. Para la determinación del factor de convección forzada se utilizaron distintas relaciones semi-empíricas dependiendo de si el flujo es laminar o turbulento. Para el caso de si el flujo era laminar se empleó la siguiente relación para valores de Planck mayores a 0,6. Y para el caso en el que el flujo era turbulento, se empleó la siguiente relación para valores de Planck entre 0,6 y 60 y Reynolds entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7. Se calculó Planck previamente por su definición, obteniéndose un valor de 0,769398. De esta manera se asegura que es posible ocupar las correlaciones de números adimensionales expuestas. Sin embargo, al momento de variar las condiciones, como por ejemplo la temperatura, la viscosidad dinámica del aire aumenta, pero de igual manera se asumirá este valor de número de Planck para los cálculos realizados. Por otro lado, se tiene que el número de Reynolds, como se vio anteriormente, se calcula como la velocidad partido la viscosidad cinemática por X, en donde se aislará lo correspondiente a la distancia y lo demás se tratará como una constante dependiente del caso, es decir, ángulos y velocidades distintas. Para encontrar todos los factores de convección forzada se realizó una subdivisión de la placa en intervalos de 0,01 metros, desde 0,01 a 4 metros, y se despejó h de la relación que correspondiera dependiendo de si se trataba de flujo laminar o turbulento, guiándonos por el X crítico calculado previamente para cada caso. Se realizaron estas iteraciones para dos casos. Caso 1. Propiedades del fluido se miden a la temperatura del fluido, o sea 300 Kelvin. Caso 2. Propiedades del fluido se miden a la temperatura de la placa y la del fluido. Este caso a su vez se subdivide en dos. Uno en que la temperatura de la placa corresponde a 800 Kelvin y otro a 1300 Kelvin. Finalmente, se obtuvieron los siguientes resultados para todos los casos especificados. Los valores son un promedio de todos los H calculados. Para efectos de elección de resultados, se escogerán los correspondientes a los promedios de temperaturas para determinar las propiedades del fluido, porque se tiene en cuenta que dependiendo de la temperatura de la placa, se afecta el aire circundante y de esta manera su viscosidad y propiedades en general, pero se mantendrá el análisis de propiedades del fluido a 300 Kelvin a modo de comparación. Para determinar el calor por convección de la placa se realizaron diferentes métodos. El primer método consistió en utilizar el H promedio en cada caso para calcular calor de convección a lo largo de toda la placa, y el segundo método consistió en calcular calores de convección para todos los H dependientes de X durante el intervalo de malla utilizado, es decir, los 0,01 metros, y luego sumarlos todos para obtener así el calor por convección total de la placa. De esta manera, los resultados fueron los siguientes.
es posible apreciar de la comparación de las tablas con los valores obtenidos en la simulación que para los tres casos planteados utilizando una suposición de H promedio, los valores de calor disipado al fluido por unidad de ancho son muy distintos. En cambio, para el caso en el que se suman los calores calculados con los H dependientes de X, los valores decrecen considerablemente cuando se suman, alcanzando valores mucho más cercanos, específicamente cuando se utilizan las propiedades del fluido a la temperatura promedio entre la placa y el ambiente. Si bien los valores obtenidos y seleccionados como los candidatos a ser los más cercanos a los de la simulación por ANSYS están dentro del orden correspondiente, aún así no son exactamente estos y tienen cierto porcentaje de error. Estas diferencias pueden deberse al error asumible de considerar el número de Planck constante, el error que se asume al estar considerando una malla de datos, es decir, al plantear el problema con subdivisiones, y a la utilización de números adimensionales, los cuales ya de por sí son una aproximación para poder calcular ciertas cantidades y no el número exacto. Como se especificó anteriormente, el caso en que las relaciones semi-empíricas funcionan peor es el caso en el que se considera un H promedio y al mismo tiempo se consideran las propiedades del fluido a 300 Kelvin. Y el caso en que funcionan mejor es el caso en el que se calculan los calores disipados hacia el fluido por cada intervalo de 0,01 metro con su correspondiente H dependiente de X y luego se suman a lo largo de 4 metros utilizando las propiedades del aire a la temperatura promedio. Un caso interesante de comparar es el en que se varía la precisión de los intervalos. Para ello expondremos para un determinado caso la correspondiente variación. Como es posible observar, a medida que el intervalo de división de la placa fue aumentando en tamaño o disminuyendo el número de intervalos, el valor del calor calculado fue disminuyendo de manera progresiva y de esta manera alejándose del valor entregado por la simulación ANSYS. Se sabe que la manera correcta de calcular H es integrarlo con distintas expresiones dependiendo del flujo, laminar o turbulento, y por ende, al realizarlo por intervalos, ya se comete un porcentaje de error, pero mientras más grande sea el intervalo, mayor es el porcentaje de error cometido. Los siguientes gráficos muestran el comportamiento y tendencia del coeficiente de convección a lo largo de la placa, considerando todos los H calculados a intervalos de 0,01 y las respectivas partes en las que según las condiciones del fluido se tenían cambios en si el fluido era laminar o turbulento. Puede apreciarse un salto del coeficiente de convección cuando se presenta este cambio. También es posible apreciar cómo el coeficiente de convección forzada es prioritariamente mayor al principio de la placa, es decir, la cercanía a la exposición del flujo a cierta velocidad, y disminuye a lo largo de esta, teniendo la distancia un mayor efecto sobre el coeficiente de convección que la misma turbulencia del fluido respecto a su condición laminar. Para calcular un coeficiente de convección forzada por un análisis sin subdivisiones y que los calores sean los mismos seleccionados como mejores aproximaciones anteriormente, se debe despejar el H de la siguiente relación, utilizando el largo como el largo completo de la placa, es decir, 4 metros. De esta manera se obtienen los siguientes resultados para cada caso. Puede observarse en la mayoría de los casos que los factores de convección forzada para la placa completa distan mucho de los valores promedio calculados y representan el factor de convección forzada que estaría predominando en toda la placa bajo las condiciones especificadas para disipar la cantidad expuesta de calor por unidad de ancho. A modo de conclusión, es importante explicar el significado de los números adimensionales utilizados en este análisis. Por un lado, el número de Nusselt cuantifica cuánto mejora la conducción de calor por el hecho de existir convección. Un Nusselt mayor implica una mejor disipación de calor y por ende mayor mejora. En el caso del número de Planck, este relaciona la capacidad que tiene un fluido para transmitir movimiento y calor. Para un Planck mayor a 1, el fluido transmite mejor el movimiento y un Planck menor a 1 transmite mejor el calor, como es el caso de los metales. Para el caso de convección forzada es pertinente utilizar el número de Reynolds, el que relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Al momento de realizar todos los cálculos pertinentes se estaban teniendo indicaciones de todas las cosas anteriormente mencionadas, pero se debe recalcar que esto es básicamente lo que hacen los números adimensionales, aproximar ciertas cantidades para dar una idea de cuánto influyen ciertas propiedades dentro de un fluido, y por lo mismo los términos que se encuentran dentro de ellos no son exactos. Es por esta razón que el cálculo por relaciones semiempíricas siempre conlleva un error considerable.